Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes por la asistencia. Gracias a la participación también de personas por streaming. Nosotros elaboramos este libro después de observar la educación. Llevamos observando la educación pues muchos años, mucho tiempo. Y lo primero que vemos o que hemos visto, que puede no ser compartido por otras personas perfectamente, es precisamente que vemos muy poco. No solo vemos muy poco físicamente entre el infrarrojo y el ultravioleta, sino que en cuanto a conciencia se refiere, vemos también muy poco. Como consecuencia de esa escasa visión, hemos generado algo que llamamos educación. Decimos, la educación es eso que hacemos o eso que queremos hacer. Pero esa educación es muy incompleta. Está sesgada, es parcial y el sesgo es hacia la superficie, como el corcho, para arriba. Quizá tenga alguna relación con esto, el centrar la educación en competencias. Desde un punto de vista pedagógico, nosotros somos pedagogos, centrar la educación en competencias es un oxímoron, es una contradictio in terminis. Pero también lo sería centrar la educación en saberes disciplinares. Y también lo sería centrar la educación en competencias y en saberes disciplinares. Nos sigue faltando algo. Y por eso el enfoque que hemos desarrollado, yo soy Jan y tú eres Jean, añade un tercer elemento que es la conciencia. Porque educación es conciencia. Y porque en cuanto a conciencia se refiere, vemos muy poco. Por lo tanto, a lo mejor es pertinente traer a colación unas líneas del prólogo del libro El fenómeno humano de Teilhard de Chardin, que hoy normalmente no se conoce ya eso. Y en el fenómeno humano, Teilhard dice, ver. Diríase que la vida consiste en esto. Ver más es ser más. Y continúa. Entonces la cuestión es, si nos falta visión, si reconocemos que nuestra mirada puede ser correcta, porque vemos bien, pero solo de cerca, eso es miopía, y es propio del ser humano la mirada miope, obviamente intelectual, de conciencia, no tanto oftalmológica. ¿Dónde podemos acudir? ¿Dónde podemos acudir para una mejor visión? Claro, recuerdo que la conciencia es el órgano de la visión. Entonces, hablando con la maestra, que hizo su tesis doctoral sobre los maestros del Tao, la verdad es que se lo sugerí yo. Yo le dirigí la tesis, pero te lo sugerí, porque en clase lo tratamos y me dijo, pero vamos a ver, es que en China esto no lo conocemos. Y dije, pues esto hay que normalizarlo como sea, ¿no?
Y resulta que hace 2600 años aproximadamente surgió una persona que no era filósofo, que no era religioso, no. Él hizo aportaciones para una educación, para una vida más consciente. Y ese es el Tao Te Ching, especialmente dirigido a dirigentes, a gobernantes, a príncipes, a duques, a mandarines, etc. Educación para una vida más consciente. Y entonces, de esa tesis surgió un artículo científico potente que está publicado en la revista de Educación de Ministerio, revista de Educación, que asocia el Tao y la educación. Vale. Pero en este libro lo que hacemos es asociar el Tao a la enseñanza, o sea, a la didáctica. El artículo que hicimos es un artículo de referencia, es el mejor artículo que hay sobre Tao y educación, sin ninguna duda. Pero Tao y enseñanza hasta ahora no se ha hecho. Por lo tanto, es un texto singular. Nosotros realmente no somos disruptivos, no. Simplemente intentamos detectar un hueco, porque la educación es como un queso horadado, y meternos por ese hueco e intentar completar la materia, ¿no? Es un poco lo que decía Schrödinger, ¿no? Cuando le preguntaron ¿qué es innovar? Y dijo, no es pensar, no es hacer lo que otros no han hecho. Es pensar lo que otros no han pensado sobre lo que todos ven. Bueno, es pensar lo que otros no han pensado sobre lo que todos ven y además es hacer lo que otros no han hecho. ¿Y por qué no? Yo creo que ahí está innovación fundamental. Innovación desde las TIC, o sea, innovación en clave de tronco, en clave de ramas, en clave de hojas, en clave de nido de pájaros en el árbol, es necesaria. Pero hay entonces dos niveles de innovación. Hay una innovación fundamentalmente externa o existencial y hay una innovación fundamentalmente básica, fundamental o esencial. Entonces nuestro trabajo es de ese segundo tipo. Y necesitamos todo, porque hemos trabajado desde la complejidad. La complejidad no es, como dice Morin o Mogán, dice, ¿se opone a simplicidad? No. Porque si se opone a simplicidad, ya no es complejidad. La simplicidad puede ser una expresión de complejidad. Entonces, un referente, y me callo ya, desde el que se ha trabajado, no es el fragmento de Heráclito que dice no nos bañamos dos veces en el mismo río, sino otro fragmento de Heráclito que dice nos bañamos y no nos bañamos en el mismo río. O sea, sí y no a la vez. Y desde esa asunción, desde esa perspectiva de no circuitos abiertos ni cerrados, sino todos semiabiertos y todos abiertos y cerrados a la vez, así hemos hecho el trabajo. Bueno, pues, maestra, sí, cuando quieras. Vale, pues voy a seguir hablar sobre el contenido de nuestro bebé, de nuestro libro. Pues, ¿qué pueden aportar las enseñanzas de los tres maestros clásicos del Tao a la enseñanza y la educación actuales? Pues lo que aportan estos tres maestros clásicos del Tao es una visión diferente, que es justamente la parte faltante de nuestra educación y enseñanza actuales. Pues los maestros del Tao nos han advertido la estrechez y la limitación de nuestra forma de educarse y de educar, tanto la formación docente como la educación de los alumnos, porque desde una formación basada en Tao, lo que consideramos útil puede ser inútil, y de ahí la utilidad de lo que consideramos inútil. Por ejemplo, componentes como el vacío, el silencio, el no saber,
el verter, siendo temas con un gran potencial educativo, pero actualmente en educación y en la enseñanza no se conocen ni se trabajan. Y todos estos temas hemos tratado más concretamente en nuestro libro para que se pueda incluir en la enseñanza y la educación actuales. El maestro Zhuangzi nos dice, un príncipe primero rectifica a su propia persona y solo después reforma a los demás. Y para los maestros del Tao, el primer paso es la autoformación de cada docente, de cada ser humano. Eso es el primer paso. Y en las enseñanzas del Tao hay una metáfora muy interesante que puede servir como un modelo para educarse, para la autoformación de cada ser humano, de cada docente, que es el agua. Hay que educarse como el agua, con humildad, flexibilidad y una mente abierta que nos permite reconocer los errores, las limitaciones, la ignorancia, incluso la estupidez del docente, de cada ser humano. Además, el agua no solo sirve como modelo para educarse, para la autoformación, sino también para la educación y la enseñanza, porque puede ser una fuente para una metodología didáctica más flexible y respetuosa, y también un recurso didáctico más fluido y natural, pues relacionado con la práctica diaria de cada docente, pues en las enseñanzas del Tao también incluye muchas metodologías didácticas diferentes de lo que estamos utilizando actualmente. Por ejemplo, las prácticas meditativas taoístas como el Tai Chi Chuan, el Qigong, el Kung Fu y la meditación son una serie de prácticas de movimientos lentos y suaves del cuerpo y de ejercicios de respiración, y para mantener el fluir del Qi en el cuerpo. El Qi es la energía vital, y a través de este movimiento del cuerpo y de los ejercicios de respiración se refina la conciencia. Y todas las prácticas son metodologías que se pueden practicar solo los docentes para su evolución de conciencia o bien con sus alumnos. Por ejemplo, en el recreo, en las clases de educación física. Además, todas las prácticas meditativas taoístas no son religiosas, porque hay evidencias científicas que han probado sus beneficios para la salud y la educación. Y luego también otras metodologías didácticas muy interesantes como la enseñanza sin palabras. Es una metodología que va más allá de las palabras y del silencio. Es que la educación también puede ser de otra manera. Es una metodología basada en el ejemplo, la conciencia y el comportamiento de cada docente. Es una forma de educar silenciosa e invisible. Y también otras metodologías didácticas como enseñar y no enseñar a la vez. Parece un poco contradictorio, pero es una metodología basada en uno de los pilares pedagógicos radicales de las enseñanzas del Tao, el no actuar. En chino se dice wu wei. Pues es una forma de educar pues con base en el respeto profundo de la individualidad de los alumnos, con una confianza total a la autonomía y autoformación de los alumnos. Y todas las metodologías didácticas derivadas de las enseñanzas del Tao son mucho más profundas que lo que estamos utilizando actualmente, porque se basa en la autoformación del docente, de los alumnos, y de ahí
orientadas a una comunicación educativa más consciente, una comunicación educativa desde conciencia a conciencia. Pues, en fin, lo que aportan estos tres maestros clásicos del Tao es una formación profunda con base en el ego, la conciencia, el autoconocimiento esencial para una educación más consciente y plena. Pues el maestro Zhuangzi dice, no por ladrar un perro es bueno, ni un hombre es sabio porque se va a hablar bien. Pues hasta aquí hemos hablado demasiado, así que tenemos que callarnos. Si a alguien le interesa las enseñanzas de los tres maestros clásicos del Tao y quiere completar su formación como ser humano o también como educador, porque todos somos educadores, pues les invitamos a acercar a nuestro libro, El Tao en la enseñanza, un enfoque radical e inclusivo. Sí, ya, muchas gracias.